Buenas tardes, hermanos, amigos, todos los presentes y las personas que nos ven de forma online. Dios les bendiga. Estamos en el segundo día del Foro 2024 de la Iglesia de Dios Establece, donde el día de ayer hablamos un poco del origen del cristianismo y la esencia del mismo. Hablamos de lo que fue la Reforma y por qué la misma era necesaria, y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el pentecostalismo, analizando sus aspectos históricos, de cómo se inició, de dónde surge y lo que es la esencia de él. Hoy me acompañan Satiel, que estuvo conmigo el día de ayer también, y el pastor de la Iglesia de Dios Establece, Luis Soledad Román. Y bueno, falta un hermano que se va a incorporar en algún momento, el hermano Mariano Calón. Y bueno, ese es el stand del día de hoy. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el origen del movimiento pentecostal. Antes de comenzar con la esencia, bueno, está llegando el hermano Mariano Escalona, se va a incorporar por aquí. Bienvenido. Ok, entonces, cuando hablamos del movimiento pentecostal a nivel mundial, entendemos que al sol de hoy el movimiento pentecostal es una parte bastante importante de lo que se entiende como cristianismo protestante. Ya el día de mañana se hablará un poco más de eso, pero somos aproximadamente el 70% de todo lo que se llama cristianismo protestante, somos nosotros los pentecostales. Claro, ahí se incluyen muchas formas de pentecostalismo, que eso se irá hablando el día de mañana. Sin embargo, nosotros, dentro de esas mismas iglesias, es poco lo que conocemos sobre qué es el pentecostalismo, de dónde viene y cómo funciona, cuáles son sus bases, sus argumentos para existir y la necesidad de que exista. Nosotros, en línea general, la gente suele determinar el pentecostal, denominarlo como una gente que le gusta pegar gritos, que canta duro, que hace bulla, que habla en lengua, pero eso no es la esencia de lo que es el movimiento pentecostal, y vamos a tratar de aclarar un poco más hoy qué es lo que somos. Para empezar a hablar de esto tenemos que irnos a hablar un poco del nombre y el origen de esta idea, que se remonta al día del Pentecostés. En el inicio de la iglesia, cuando el Señor Jesús muere y resucita y está un tiempo con sus discípulos, les dice: mira, esperen aquí la promesa del Padre. Estaba en un aposento alto, que no es otra cosa sino que la parte de arriba de la casa, un aposento alto, y ahí esperaban en el día de Pentecostés, que Pentecostés era una fiesta, pero cuando nosotros hablamos de Pentecostal no nos referimos a la fiesta judía, sino al acontecimiento que sucedió en esa fiesta. Y en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre estas personas, lo que era el inicio de la iglesia, y dice la Biblia que da lenguas repartidas como de fuego, que no estamos hablando directamente de don de lenguas, sino que la presencia del Espíritu en ellos parecía lenguas de fuego. En ese momento comienza en la iglesia lo que se entiende como la obra del Espíritu Santo. No voy a extenderme en detalles en esto, que más adelante el pastor lo va a explicar, pero la obra del Espíritu Santo comienza en el día del Pentecostés y comienza a obrar lo que se conoce como los dones del Espíritu. Entonces, dentro de esos dones del Espíritu, lo primero que se nota ahí a simple vista, aunque analizándolo un poco podría ver más, pero lo primero que se nota es el don de lenguas. Y esto va a tener, el hecho de que ese sea el primer don que se manifieste, va a tener una influencia muy grande en la historia del cristianismo, porque se comienza a asociar ese don de lenguas como la prueba irrefutable de que una persona posee o no posee el Espíritu. Sin quedarnos mucho ahí, como les dije, más adelante vamos a volver a ese punto. Pero vamos a tratar de analizar ya históricamente, mucho más hacia el presente, lo que son los orígenes o los aspectos previos al inicio del movimiento pentecostal. Como dije el día de ayer, históricamente, lo que se conoce históricamente como el inicio del pentecostalismo es el avivamiento de la calle Susa, el cual sucedió, me daré la fecha exacta, el día 9 de abril de 1906. Eso tuvo un periodo de tiempo más extenso, pero inicia en esa fecha. Pero este asunto, este acontecimiento tuvo muchos antecedentes que llevaron a que eso sucediera.
Les voy a dar un repaso general desde el día de Pentecostés hasta el siglo XIX, y ahí nos vamos a detener un momento. Fíjense que la iglesia necesitó muchísimo de la presencia del Espíritu Santo, de forma que ellos lo analizaran como necesario en los primeros 3 siglos del cristianismo, porque estaban las persecuciones, esas mismas persecuciones implicaban dificultad de llegar a un médico, dificultad de hacer un montón de cosas, dificultad de por lo menos aún de ser estudiosos. O sea, la iglesia necesitaba mucho que para predicar estuviera el Espíritu Santo, porque de repente antes de que se creara una Biblia, aquel grupo cristiano tenía Isaías y Malaquías y una carta de Pedro. Por allá había uno que tenía una carta de Pablo y 2 rollos más. O sea, no había una Biblia como tal, y hacía en exceso falta la presencia del Espíritu Santo para conducir a la iglesia, que sigue haciendo falta hoy, pero nosotros no, es imposible que lo veamos de la misma forma de unas personas que no tenían siquiera una Biblia. Entonces, cuando ese tiempo pasa, y una vez que la iglesia comienza a estatizarse, comienza a ser ya un ente administrativo, con funciones, con líderes y todo ese asunto, o digamos líderes políticos, porque líderes ya tenían, comienza poco a poco la gente a mundanizarse, no es lo que entendemos hoy como ser mundanos, sino a tener apego por la vida común, por la vida natural, y comienzan a perder esas ideas. Va pasando el tiempo, el cristianismo se vuelve prácticamente la religión del mundo conocido, al punto que, como se decía ayer, el cristianismo ponía a los reyes. El cristianismo, si un rey estaba en malas condiciones con el Papa, eso era argumento válido para que todos los demás reyes lo invadieran y le dieran una paliza a todo el mundo ahí, porque ya lo hacemos pagar. O sea, en ese asunto de poder estaba la iglesia, en ese punto, y en ese nivel de poder la iglesia prácticamente, digamos, la cúpula de la iglesia, no estoy hablando con esto, como dije ayer, de que me vayan a decir, no, pero es que había unos hermanos en Chipre que hay una evidencia histórica de que no. O sea, estamos hablando de la línea general. Se comienza a olvidar un poco esa idea del Espíritu Santo. Para no detenerme demasiado en esto, ya llegando al siglo XIX, van pasando muchos años, esto se va acrecentando cada vez y se va haciendo un problema más. Surge la reforma soluciona muchos aspectos, pero la reforma en esto siguió manteniéndose muy dentro de la perspectiva católica. O sea, la perspectiva católica en el sentido de la opinión sobre la obra del Espíritu Santo. Recuerden que los primeros reformadores no solucionaron todo. Trataron de arreglar algunas cosas, pero ellos no, al igual que ningún ministro cristiano, llega a una iglesia y al día siguiente ya todo está perfecto, los reformadores tampoco lo hicieron. Entonces, llegando al siglo XIX, comienzan a haber una serie de movimientos dentro de ya la iglesia protestante, una iglesia que ya ha pasado por la reforma, de los cuales son 7 los que se toman como los más importantes. No los voy a detallar todos, pero voy a darles un poco de información. Los asuntos que preceden al pentecostalismo son primero el movimiento de santidad. El movimiento de santidad es una obra o un acontecimiento que se estaba dando dentro de las iglesias wesleyanas. Estamos hablando de las iglesias que seguían el pensamiento de Wesley, que eran principalmente las metodistas. Ellos eran arminianos, que es no vamos hoy a hablar de Arminio y de Calvino, pero la gran mayoría de las iglesias bautistas eran calvinistas y los metodistas eran arminianos. Dentro de su planteamiento, un planteamiento fundamental que tenían los wesleyanos, es que la obra redentora de Cristo dentro del Evangelio tiene 2 fases. El nuevo nacimiento, es decir, cuando usted se arrepiente, se convierte, y la santificación. Pero con el paso del tiempo ellos comenzaron a cambiar el planteamiento de la santificación por el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos comienzan a decir, no, mira, no es un nuevo nacimiento y la santificación, sino que es un nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Como les digo, voy a tratar de ir avanzando en los puntos sin detallarlos demasiado por el tema del tiempo, pero el hecho es que ese planteamiento comienza a quitar la vista dentro del cristianismo de la obra de Cristo y comienza a llevarla hacia la obra del Espíritu Santo. Esto no es que no deba verse la obra del Espíritu Santo,
pero es peligroso quitar a Cristo del centro del Evangelio. El segundo punto es lo que se conoce como el segundo gran despertar. Dentro del Evangelio reciente, posterior a la Reforma, hay tres grandes despertares, aunque algunos cristianos durante el siglo actual, siglo XXI, han llamado a algunos de sus movimientos o accionarios como el cuarto gran despertar, pero no se le ha dado ese nombre históricamente todavía a un movimiento, un planteamiento. El asunto es que dentro de ese gran despertar, el segundo gran despertar, comienza a darse el cambio de la perspectiva general de cómo funcionaba el Evangelio hacia el emocionalismo. Se comienza a tener un Evangelio más emocional, más de alegría, más de si usted siente algo, usted tiene que brincar, usted tiene que saltar, usted tiene que lanzar. Se comienza a ver eso allá en Inglaterra, y un predicador llamado Carlos Finney es el que lo está llevando, pero ese planteamiento llega a Estados Unidos. ¿Y por qué es importante que llegue a Estados Unidos? Porque el pentecostalismo inicia en Estados Unidos, y todo esto que estamos presentando en algún momento va llegando a Estados Unidos y va creando un background, va creando unos antecedentes, una información que lleva a que cuando el pentecostalismo surja, digamos que cale más fácilmente. El tercer punto es el pensamiento teológico del dispensacionalismo. Los que no lo conozcan lo pueden investigar después, porque si me pongo a detallarlo ahorita va a ser complejo, pero más allá de detalles, podemos decir a grandes rasgos que Dios se plantea como un ser que obra en diversas dispensaciones de tiempo. Es decir, no sé si lo han escuchado en algún momento, la ignorancia, la caída, la ley, la gracia, todo ese tipo de planteamientos se conocen como dispensacionalistas. Y entonces dentro de ese asunto comienza a analizarse la profecía por medio de la dispensación de los tiempos. Esto lleva a que la gente comience a decir, ok, pero entonces hubo un tipo de profecía ya, entonces hay un tipo de profecía hoy. Y se comienza a llevar al día de hoy el ministerio profético. Como le digo, esto no puedo explicarlo demasiado, pero el padre del dispensacionalismo es John Nelson Darby, y esto todavía estamos en el siglo XIX. Sigo avanzando para salir de lo técnico, para poder entrar en puntos quizás más cómodos de asimilar. El punto 4 es una convención que hubo en Keswick. Esa convención duró más o menos 10 años, fue a lo largo de la década del 70. No es que duró 10 años, pero ese fue el tiempo de la influencia de la misma. Y dentro de esta convención se tiene como objetivo recuperar la idea de la espiritualidad del cristianismo. O sea, como les digo, como el cristiano se había mundanizado, ya no se sentía como un extranjero en la tierra, ya no se sentía como peregrino, y muchas cosas de la vida espiritual se habían perdido. Como hablamos ayer, una persona que le dicen, mira, tú puedes pagar para irte para el cielo, no tiene la más mínima necesidad de querer conocer a Dios. Pero bueno, ¿cuánto es que me cobra ese Dios tanto? Bueno, listo ya. Y aunque ya había habido una reforma, una idea que tiene tantos años arraigada en la idea, en el imaginario colectivo, no se recupera tan rápido. Entonces, todavía el cristiano no tenía esa idea de la espiritualidad tan clara que se pueda tener hoy. Y aún hoy también hay sus bemoles. El asunto es que esta gente también hacía mucho énfasis en la sanidad por fe, el premilenialismo y los dones del Espíritu Santo. Este es el cuarto punto. Esta idea de allá de Keswick, un hombre llamado Robert Pearson Smith la lleva a los Estados Unidos. Fíjense que todo lo que vamos planteando va llegando a Estados Unidos en algún momento y va generando un colchón, digamos, para que la idea pueda calar con más facilidad. Finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, surge el tercer gran despertar. Dentro de ese gran despertar tenemos muchos predicadores importantes, creo que el más famoso de ellos es Moody. No sé cuántos han escuchado de Dwight Moody. El asunto es que esta gente comienza a tomar esas ideas de las que he venido hablando y comienzan a creer en el bautismo, en el Espíritu Santo. Recuerden que en este tiempo la iglesia que existe es en su gran mayoría bautista. O
sea, con sus diferencias entre ellas, pero bautistas en su gran mayoría. Y estos hombres, aunque estaban dentro de iglesias bautistas, comienzan a decir, oye, pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos tener eso que había en la iglesia desde el inicio, que era lo que guiaba a la iglesia. Y estos hombres tuvieron mucho éxito en sus predicaciones, al punto que su obra se conoce como el tercer gran despertar. En el avance de todo este asunto, ellos hablan y comienzan a extender un poco más la idea de que es necesario el bautismo del Espíritu Santo dentro del arrepentimiento y como evidencia del mismo. No se habla todavía de una necesidad absoluta de que el hombre hable en lenguas para considerarse que tiene el Espíritu Santo, pero ya sí se está como que asomando la idea. El sexto punto es lo que se conoce como el fundamentalismo, que no tiene como tal un fundador único, porque el fundamentalismo es algo que podemos ver a lo largo de toda la historia del cristianismo. Pero en ese tiempo hubo un gran avance del fundamentalismo porque se estaban presentando mucho las ideas que nosotros conocemos como la evolución y el liberalismo. ¿Qué pasa? Que cuando hay ya cristianos queriendo tomar la idea de una creación, de un origen por evolución, esta gente se va a lo fundamental, porque el fundamentalismo es eso, sea islámico, sea cristiano, sea del que sea, el fundamentalismo es tratar de tomar las ideas más fundamentales y defenderlas. Entonces, comienza a agarrar fuerza el fundamentalismo cristiano, y esto también le da pie a que más adelante el pentecostalismo tenga más facilidad. Y por último, de los puntos fundamentales, está un avivamiento que hubo en Gales, por allá por el 1900, inicio de 1904, donde comienzan a haber manifestaciones de lengua, predicaba un hombre llamado Oral Roberts, y dentro de sus predicaciones había mucha gente que recibía, dentro de lo que ellos dicen, manifestación de lenguas. Es decir, él estaba predicando en galés, pero había gente que no era de Gales, pero entendía, hablaba en lenguas, oraba en lenguas, cantaba y todo eso en galés. Y comienza a verse eso. Y esto, de alguna manera, la información llega a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y la gente comienza a preguntarse qué está pasando aquí. Todo esto causa que había un hombre que tenía una escuela bíblica en una localidad llamada Topeka, eso es Kansas, llamado Carlos Fox. Y él era un predicador, pero también tenía una escuela de formación. Y sus alumnos comienzan a hacer, o sea, las escuelas en ese tiempo no son una cuestión de que yo voy y estudio 2 horas. Es lo que se conoce ahorita más que todo como un internado. O sea, la gente va y vive en la escuela. Entonces, los alumnos se reunían con él, le hacían preguntas, cuestionamientos, y entre las cosas que querían saber era qué pasa con los dones del Espíritu Santo. Sucede que Carlos tuvo que ir a predicar una actividad. En este tiempo, no sé cuánto tiempo duró él predicando la actividad, pero las actividades de este tiempo eran muy extensas. O sea, por lo menos venía Moody a predicar y eso era una campaña posiblemente de 1 mes, 2 meses. O sea, no eran campañas como las que hacemos nosotros, de 7 días, de 4 días, eran campañas muy largas. Entonces, Carlos fue a predicar a otro sitio y los alumnos se quedaron debatiendo entre ellos los puntos de los dones del Espíritu. Hasta que un hombre, puedo decir yo quizás guiado por el Espíritu, dice, ¿y por qué no empezamos a orar? Porque en vez de estar debatiendo entre nosotros, no le pedimos al Señor que nos dirija sobre qué? El hecho es que cuando Carlos vuelve de su campaña, de la actividad que estaba haciendo, consigue que los hombres, las personas del seminario le dicen, hemos tenido una experiencia espiritual, como la del Pentecostés. Aparentemente había más o menos 50 personas ahí y el Señor les había dado el don de lengua, es lo que se dice, habían hablado en lengua. Carlos comienza como que a analizar el asunto y viéndolo como algo cierto, comienzan a compartirlo y a presentar y a enseñarlo y a regar la idea. Incluso fundan otras escuelas. En una de esas escuelas llega un hombre llamado Guillermo Seymour. No sé cuál es la pronunciación exacta. El asunto es que
unos años después, bueno, no sé exactamente en qué año fue la ida de Guillermo ahí. El asunto es que él vuelve a su localidad, ya era un ministro bautista, y él comienza a decirle a la gente, mira, vamos a orar, hay una gente a donde fui, que aprendí, esa gente está orando, esa gente logró tener un avivamiento y nosotros queremos lo mismo. Bueno, resulta que con el paso de un tiempo, el 9 de abril de 1906, en la calle de Susa, surge el nacimiento histórico. Ya mañana os voy a plantear otro origen del pentecostalismo un poco más claro. Pero lo que se conoce actualmente, la idea general es que en ese momento inicia el movimiento pentecostal. Entonces, el movimiento pentecostal inicia en el avivamiento de la calle Susa, pero tiene ya un repertorio de una trayectoria enorme que lleva a que esto pueda suceder y que suceda de la manera en que sucedió. Entonces, una vez planteado esto, sí podemos ya entrar un poco a analizar, y como le dije el día de ayer, usted si estudia la Biblia, la historia de dos hombres, va a encontrar que ninguno es perfecto, que todos tienen errores, que todos cometieron equivocaciones. El asunto es que lo bueno que hicieron, lo bueno que Dios nos llevó a hacer, llevó a que esto sucediera de esta manera. Saludos. Bueno, ya Abner ha hablado de lo que es la parte histórica, y aunque se ha hecho someramente, por cuanto es imposible que se puedan dar todos los detalles en un espacio tan corto, son muchos años de historia. Sin embargo, pues se trata de como que traer al conocimiento algunos aspectos importantes para nosotros como una iglesia pentecostal, porque a veces considero pues que es más lo que ignoramos que lo que sabemos en este aspecto. Ahora, yo quiero analizar un punto, ¿no? Y es, antes de hablar de la esencia como tal del pentecostalismo, para que vayamos allá primero a la promesa del Señor Jesucristo, que está en Juan capítulo 16, cuando les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría, pero si me voy, yo los enviaré. Es un punto importante allí que no puede perderse de vista dentro de la iglesia pentecostal. Lamentablemente esto por alguna razón se pierde de vista, o se ha perdido de vista en algunos aspectos y en algunas congregaciones. Y es que el Señor ofrece al Espíritu Santo y dice, yo lo enviaré, yo pediré al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Pero Él enfatiza lo que va a suceder cuando el Espíritu Santo se manifieste al hombre. Y por supuesto, no vamos a pensar que el Espíritu Santo no existía, porque no tenía contacto con la humanidad, la tenía, pero no de la forma como vino a tenerla con la iglesia. Y déjeme explicarle esto de una manera así muy superficial. En los tiempos antiguos, pues el Espíritu Santo estaba ahí presente, al punto que la Biblia dice, cuando se refiere a los profetas, vino a mí la palabra del Señor. Ahora, Pedro, hablando del Espíritu Santo y con respecto a la inspiración, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay en aquel tiempo al nuestro? La forma como el Señor Jesús ofrece al Espíritu Santo, y es que Él vendría para quedarse, donde nosotros seríamos la habitación del Espíritu Santo. Y voy a repetir las palabras que dijo un predicador muy pentecostal, que dijo en una oportunidad, dijo el predicador Ávila, es imposible que alguien viva dentro de nosotros y nosotros no podamos sentir. De verdad que esa fue una palabra que desde un principio a mí me marcó, me llamó la atención. Yo dije, es verdad, y no vamos a suponer que creamos en el Espíritu Santo porque lo sintamos, sino porque sabemos que Él está allí. Pero más allá de que sepamos que Él está allí, nunca vamos a sentir su presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Yo pienso que algo allí tenía que cambiar. De modo pues que cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando Él venga, va a hacer tres cosas
importantes. O sea, va a ser una que la va a ramificar en tres. Convencerá al mundo. El Espíritu Santo convencerá al mundo. Y dice que lo convencería de pecado, de justicia y de juicio. O sea, esos tres elementos son muy importantes dentro de lo que es el planteamiento cristiano, el planteamiento pentecostal, sobre todo. Y aunque me supongo pues, que todos los creadores reconocen que quien convence al hombre del pecado del Espíritu Santo y quien convence al hombre de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Sin embargo, de alguna manera, lo que se transmite a través del Espíritu Santo se ha tratado de ocultar. Lo que quería analizar es, y tal vez lo que voy a decir en este momento no se puede entender de una manera como quiero expresarlo, ¿no? A veces uno en su mente está expresando algo y sabe lo que está expresando, pero a veces después el que está escuchando no lo ve de la misma forma de que lo está expresando. Bueno, las reformas siempre han sido necesarias. Y ayer creo que fue Abner o Israel, uno de ellos dijo que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, lo que hizo fue una reforma con respecto al planteamiento saduceo, planteamiento fariseo, todas esas cosas. Okay. Ahora, una vez que vimos todas esas cosas que acontecieron, Martín Lutero trae una reforma en cuanto a la Iglesia Católica, pero debe entenderse que el propósito de él no era una reforma, pero se dieron las cosas y surge la reforma. Luego, ¿cómo? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que hoy nosotros estamos viendo y reforma es como que prácticamente sinónimo de separación. Pero era una reconstrucción dentro de la Iglesia Católica. Pero como se está viendo hoy en día, pues eso no era el planteamiento de que Martín Lutero tenía. Pero vamos a tomar tu palabra. Bueno, no era una separación. Ahora, ese tipo de reformas siempre han estado manifestándose. Luego vemos toda esa tendencia de las iglesias protestantes, y es importante decir esto, porque el protestantismo con respecto a Martín Lutero, que de hecho al principio no se llamó así, se vino a llamar Felipe de Melanchthon, creo que fue el que lo dijo en el concilio de Espira, creo que fue, no sé si se ve, y la dieta de Espira, no sé si tendrás alguna con respecto a ese punto, Felipe Melanchthon, y de allí, desde ese día, es que surge ese nombre, pues, que no se llama como protestante. Sin embargo, hay tendencias cristianas desde la perspectiva de Martín Lutero, y desde la perspectiva de Juan Calvino, que el hecho de ser protestante era no ser católico, es decir, que con no ser católico ya eras protestante. Sin embargo, ahí también se da como una especie de reforma interna cuando surge la idea de que se necesita un arrepentimiento. Ahora, cuando estas cosas comienzan a pasar, ya nos estamos dando cuenta que dentro de todos estos movimientos, de todas estas corrientes, pues nada es perfecto. Hay cosas importantes, pero que pareciera que dentro de esas cosas importantes surgen otros elementos que nos van dando más fuerza y nos van ayudando a construir una idea. Hasta el momento, pues que como tú acabas de decir muy bien, la corriente bautista, que por cierto no es ella que comienza como tal, hay planteamientos protestantes que vienen de otra parte de Europa, en este caso de Inglaterra, llegan a Estados Unidos y bueno, de alguna u otra manera surge ese planteamiento bautista que de alguna forma arroja pues, una gran cantidad de pensamientos, de iglesias. Pero entonces se fueron por una línea, y esa línea lamentablemente, por cualquier circunstancia, trataba de esconder la realidad de la presencia del Espíritu Santo y de los dones espirituales. Pues que dentro de la corriente bautista hay un planteamiento, un postulado, y no sé si todos lo tendrán así, creo que la gran mayoría lo tienen, que es el cesantísimo, es decir, que ya terminó, ya cesó la obra del Espíritu, no la obra del Espíritu Santo, sino la obra de los dones espirituales. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, lo que quiero decir es que
estos movimientos del Pentecostal, al traer la necesidad o hacer ver la necesidad de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre, es muy parecido, o sea, dentro de ese planteamiento bautista, es muy parecido a la obra de Martín Lutero dentro de la Iglesia Católica. Y tal vez esto se pueda ver un poquito distante, ¿no?, entre una cosa y otra, por supuesto. No es igual la Iglesia Católica a la Iglesia Bautista, no estoy diciendo eso. Nosotros respetamos a nuestros hermanos bautistas, conocemos del esfuerzo que ellos han hecho por el Evangelio en el mundo, es una gran realidad, pero hay cosas que diferimos, y sería un exabrupto no reconocer esas realidades, aunque algunos bautistas, no todos, se atreven a decir que el pentecostal es parecido o no que es parecido, sino que el pentecostal es un curandero, algo así, palabras que ha dicho John MacArthur, por ejemplo, que es un hombre muy versado en el pensamiento bautista, pero John MacArthur ha dicho cosas como esas. Sin embargo, por otro lado, hablando de si los dones del Espíritu Santo cesaron o no, John MacArthur también plantea ese postulado, porque el asunto es que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado, pero ellos tienen un problema que todavía no saben qué es lo perfecto. Y ahí está la gran discusión que se da dentro del seno bautista, que aún no saben qué es lo perfecto. Algunos predicadores dicen, bueno, que lo perfecto es la palabra. Y el mismo MacArthur dice, no puede ser la palabra. Entonces, yo digo, y de hecho, en mi libro, Los dones del Espíritu Santo, estoy tomando textualmente las palabras de MacArthur en su libro, en su Biblia, en la Biblia anotada MacArthur. Estoy tomando puntualmente, textualmente, sus palabras donde él dice que lo perfecto todavía no es la palabra, que lo perfecto creo que está hablando luego del arrebatamiento de la iglesia, porque él cree también, igual que nosotros, en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, dentro de todas esas cosas, entonces, dentro de ellas también hay diferencias, así como evidentemente dentro de nosotros también hay diferencias. Pero lo que quiero decir es que se dio la necesidad, hubo la necesidad de que surja el movimiento pentecostal, donde ha logrado llegar a muchísimos lugares el movimiento pentecostal y donde muchas cosas no se han podido hacer solo con palabras, y no voy a desacreditar la palabra del Señor. Surge pues los dones del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de los hombres y de las mujeres, y que todos ustedes, los que están aquí, en algún momento pueden dar testimonio de esa realidad, porque no es algo que nos trajeron de otro planeta, es algo que podemos constatar que está allí. Ahora, hay errores que hemos cometido sin duda, y eso es precisamente, para eso estamos aquí, para hablar de todas estas cosas y tratar de informar cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. De modo pues que se presenta el pentecostalismo dentro de la iglesia cristiana como una necesidad. Así como se presentó Martín Lutero como una necesidad dentro de la iglesia católica, el pentecostalismo se presentó también como una necesidad de aquella que se conocía en aquel tiempo como la iglesia tradicional, pero no refiriéndome a la iglesia católica como la iglesia tradicional, sino a las iglesias que fueron antes de nosotros en el sentido de la denominación o la nominación pentecostal. Voy a dejar por acá y luego hablaremos de cosas. Me gustaría tomar algunas de las cosas que se han mencionado. Una de ellas, hablando del amplio trecho, ¿no?, que hay desde el día de Pentecostés hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el avivamiento de la calle Azusa. Y quiero rescatar un punto que tratamos el día de ayer, o que al menos mencionamos el día de ayer, y que se corresponde a esto, y es el hecho de que no podemos esperar, no podemos creer que en todo ese trayecto del tiempo, aunque algunos dicen que los dones del Espíritu habían cesado, y esto es una conversación que hemos tenido antes, nosotros no podemos ni siquiera saber si muchos de esos que plantean estas cosas en algún momento estuvieron en alguna manifestación de los dones del Espíritu sin ellos darse cuenta
de que era una manifestación del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque no es que la historia, no es como una película que usted la pausa, sale de su casa, vuelve y le vuelve a dar play, para que la historia vuelva a correr. No, la historia, aún en ese tiempo que no existía el movimiento pentecostal como movimiento, no podemos dejar de entender que el Señor Jesús, como lo decía el pastor hace un momento, él dijo, yo les envío al Consolador. Si el Señor Jesús mismo está viéndolo y dice, mira, a ustedes les conviene que yo me vaya para que Él venga, si el mismo Señor Jesús está haciendo esa aclaratoria, es porque la iglesia necesita de la presencia del Espíritu Santo. No podemos creer que en todo ese tiempo nunca hubo alguna manifestación de esos dones del Espíritu Santo o de lo que pasó en el día de Pentecostés. Porque si bien es cierto que tomamos de ahí el nombre, y el nombre viene hace un siglo prácticamente, es que se toma como nombre denominacional de pentecostalismo, las chispas de ese pentecostalismo desde el día de Pentecostés en adelante nunca se han apagado. Esas chispas del pentecostalismo siempre han estado allí. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es la iglesia de Cristo. Cristo dijo, yo les envío al Consolador y es necesario que yo me vaya para que Él venga. Si Cristo dice que es necesario que Él venga, significa que en todo ese periodo de tiempo, eso que pasó allí en el día de Pentecostés, de alguna manera en alguna parte del mundo tuvo que haber seguido pasando de alguna manera u otra. Los dones son muchos. No necesariamente estamos hablando de que la gente siempre estuvo hablando en lengua, estuvo haciendo, no tenemos datos de repente, porque hay mucha gente que no escribió, hay mucha gente que no tenía como para estar grabando con nosotros el día de hoy, pero ciertamente el Espíritu Santo tuvo que haber estado allí actuando en todo ese tiempo. Entonces, aunque nosotros mencionamos y nominamos el pentecostalismo de hace 100 años para acá como nominación, eso que se mantuvo en todo este tiempo, y aún como hemos dicho antes, nuestros mismos hermanos bautistas, de repente en su prédica se manifiestan dones sin ellos saberlo, porque de repente el Espíritu Santo les revela alguna cosa, o el don de profecía del Nuevo Testamento, que ya el pastor lo hablará luego, o el don de ciencia sin ellos darse cuenta de lo que está pasando allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque la nominación surge hace un siglo, la obra del Espíritu Santo no surge hace un siglo. Apenas el Señor sube, es ascendido, el Espíritu Santo de alguna manera comienza a orar, y aunque en el día de Pentecostés en adelante nosotros podemos decir, no tenemos otro certificado histórico de esto, de repente no lo tenemos así con pruebas directas de que es este don que se manifestó o aquel don que se manifestó, pero el Espíritu Santo siguió convenciendo a las almas, como dijo el Señor, de justicia, de pecado y de juicio. Lo siguió convenciendo porque la prueba de eso es que la iglesia se mantuvo y los hombres vivieron al arrepentimiento. Entonces, a través de la palabra y de la predicación de muchos hombres que de repente no lo entendían, la obra del Espíritu Santo seguía estando allí. Saludos, hermano. Yo les digo a todos. Bueno, hermano, ya de que comenzamos a oír desde el principio, pues cuando el hermano Anel comienza a esta parte de estos 7 acontecimientos históricos antes de lo que nosotros conocemos históricamente como el nacimiento del pentecostalismo, que comenzaron los hermanos, y de la necesidad que había. No es que exactamente nació a esa fecha como tal, sino que, como decía Anel desde el principio, desde el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos la manifestación, ya ahí, ese es lo que tiene la iglesia como el verdadero nacimiento del pentecostalismo. O sea, sino que eso, como ya se había extraviado, se había perdido y se habían surgido este movimiento del sensacionalismo, de que ya esos acontecimientos del Espíritu Santo ya se habían perdido, y vemos todos estos acontecimientos que surgen, como decían antes del comienzo, era no decir que nació el pentecostalismo para la fecha que está históricamente, sino que nosotros debemos entender que es como un renacer, es como un avivamiento. Nosotros, cuando por lo menos hay acontecimientos históricos en la Biblia, que por ejemplo cuando Isaac, apertura ya en el libro de Génesis, que vuelve, dice Isaac que fue Isaac a Gerar y comenzó a aperturar los pozos que habían abierto los siervos de su padre Abraham, y que lo llamó por el mismo nombre. Esos pozos no eran nuevos, no tal, sino que eran como real, ya se habían sido sellados por los
por los filisteos. Y aquí nosotros estamos viendo es como un renacer nuevamente de este acontecimiento histórico. Y algo importante que nosotros como iglesia debemos tener presente, hermano, es que ahí se hubo mucho debate, y no debate sencillo, como decían, eran escuelas jóvenes que estaban internos en un instituto, y eran debates teológicos y profundos, o sea, no era tan sencillo, a tal punto que la confusión lo llevaba a ellos, tanto desacuerdo en diferentes temas que tocaban, que debatían ellos, o sea, llegó un momento que dijeron, mira, no vamos a salir de atolladero, porque yo jalo para acá, yo jalo para allá. Lo mejor es que vayamos al autor de estos acontecimientos y que esto surja de nosotros. Y algo importante también, bueno, que todo esto que estamos dando aquí es importante, pero es extenso, no es fácil traer, como dice el pastor, una historia de tantos años, traerla en un pequeño espacio de tiempo, expresarlo. O sea, uno lo que saca es como así de aquí, y tener nosotros una idea de realmente de lo que somos, de dónde, cuáles son nuestros antecedentes, nuestras bases, nuestros orígenes, de dónde venimos como historia, no como iglesia, porque nosotros conocemos que la fundación, cuando se fundó lo que es la iglesia, cuando Cristo fundó la iglesia, conocemos la historia de la iglesia primitiva, sino de dónde venimos nosotros surgiendo ahorita como con este nombre como pentecostales. Y viendo, hermano, que como decía también el pastor, este hombre de Guillermo, este predicador bautista, que fue un hombre Guillermo William, también históricamente es cuando él oye todo esto, los acontecimientos por allá en Estados Unidos, él va con su esposa y dura ya, él dice, creo que aproximadamente en los años 1870 hasta 1920 estuvo en esa parte, y aceptó los acontecimientos que estaban viviendo el movimiento, este acontecimiento del avivamiento, de la lengua, que era lo principal que ellos tomaban. Este hombre llegó a fundar, hermano, en el mismo Estados Unidos, más de 20 iglesias fundadas con las raíces de lo que era el nacimiento del pentecostalismo. O sea, él agarró, o sea, aceptó lo que estaba aconteciendo, de que era de parte de Dios, lo trae y lo lleva a diferentes ciudades y llega a fundar más o menos 20 iglesias. Y algo importante que tenemos nosotros, que también nos hermanos, es que tenemos mucha, nosotros como iglesia tenemos diferencias entre concilios, federaciones y esto, y vemos que por lo menos una de las iglesias fundadas en este renacer del pentecostalismo fue la iglesia ¿cómo es? La versión de, no recuerdo el nombre de una de las asambleas de Dios. Esa fue una de las iglesias principales que se fundaron a raíz de lo que nosotros conocemos como el nacimiento del pentecostalismo. Y otra parte de lo que no quiero como exaltarme directamente ya lo que es la segunda parte, que no estaría bien, lo que es la parte del carisma, del movimiento carismático, que nace justamente ya en estos movimientos pentecostales. Ellos no fue un solo movimiento, o sea, han surgido movimientos de aún se cree que nosotros aún estamos ahorita dentro del marco de un tercer avivamiento pentecostal. Bueno, en cuanto a lo del carismático, no nos vamos a meter ya para allá un poco hoy, o sea, porque no nos va a dar tiempo, pero está bien, está un poco, pero Josué mañana va a hablar un poquito más o menos sobre el movimiento carismático como parte de los tipos del pentecostalismo y esas cosas que nos entra un poco ahí. Ok, como les dije el día de ayer, los que tienen preguntas se las van pasando a la hermana Nesli. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, si te han pasado algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer ahorita? Para pasar a otro aspecto, para
de ya culminar en cuanto a la historia. Eran como 10, 15 minutos, 15 minutos en este punto. Si no tienen preguntas, bueno, Aprovechamos. vamos a aprovechar de pasar. En otro punto posiblemente nos movemos. Bueno, entonces vamos a, una vez entendido a grandes rasgos, como digo, el que quiera conocer mejor estas cosas, es bueno que haga una investigación aparte porque cada uno de estos puntos que tocamos es para hablarlo 2 y 3 horas. Entonces vamos a analizar lo que es la esencia que caracteriza a ese movimiento pentecostal. ¿Okay? Hay un movimiento pentecostal, ya tenemos el rastro histórico de más o menos cómo surge, de dónde surge, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué fue eso que surgió? ¿Qué fue lo que surgió? ¿Cómo lo caracterizamos y lo diferenciamos analíticamente de otras ideas? Bueno, como todos los temas, hay muchas aristas por aquí como que abordar, pero cada una de las cosas tiene una razón de ser, es decir, que todos los efectos tienen una causa, y en base a esa causa necesitamos tratar de acercarnos lo más posible a ese origen, a esa causa, para que podamos determinar los efectos de las cosas que acontecen y podamos entender un poquito más. Lo primero que quiero hablar así a priori es lo siguiente. Todo comienzo está sujeto a aquella ley de ensayo y error. El hecho de que los apóstoles sean apóstoles, valga la redundancia, no significa que dejaban de ser seres humanos. Y más allá que el pentecostalismo, o lo que es la manifestación del Espíritu Santo, sea un proyecto divino, ciertamente es un proyecto divino entre hombres. Y por estar entre hombres tiene que trabajar en el camino para ir perfeccionando cosas. Y eso es lo que nosotros vemos, en este caso con el apóstol Pablo, cuando trata de regular lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos la premisa, ¿no?, que les he dado, donde dice, yo les enviaré el Consolador. El mundo iba a recibir el Espíritu Santo de una manera tangible, ¿no?, y no tangible que lo podamos tocar. Es una palabra que pudiéramos considerarla retórica. Visible, pero todo eso es retórico, el Espíritu Santo pues no se ve, pero tenemos el testimonio bíblico que se vieron lenguas repartidas como de fuego. No tengo razones para dudar esas palabras que están allí, de modo pues que estaba el mundo preparado para recibir la manifestación del Espíritu Santo, más allá de que Jesús ya se los había advertido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaba preparado? Ustedes no opinan, pero me supongo que no. Me supongo que están diciendo en sus corazones, no estaba preparado. Y más allá de que Pedro recibió esa palabra de primera mano, Juan y los apóstoles que estaban allí, no estaban preparados, o sea, al punto que los oyentes, las otras personas, cuando vieron esa manifestación del Espíritu Santo, lo primero que se les ocurrió fue que están borrachos. ¿Qué pasó allí para que ellos dijeran que estaban borrachos? Ahora, Pedro en su defensa dice, ¿cómo vamos a estar borrachos si apenas son las 9 de la mañana? Entonces, ya estamos viendo algo que está pasando, que está asombrando a los hombres, y efectivamente lo que hubo fue eso. Los hombres se asombraron, no solamente por lo que vieron, sino por lo que oyeron. Y para eso tendríamos que analizar algunos aspectos. Voy a tocar un punto un poquito que pudiéramos considerarlo parte de la historia, pero que no tenemos cómo puntualizarlo históricamente. A veces yo escucho a las personas que practican el judaísmo, que se hacen llamar judíos mesiánicos. Ellos dicen que el primer idioma que existe es el hebreo. Algunos de ellos no sé por qué dirán eso. Tú de repente debes saberlo. Otros dicen que el idioma de Dios es el hebreo. Y yo digo, bueno, en realidad Dios no tiene un idioma. Y Dios tiene todos los idiomas. Pero vamos a hablar un poquito de esa parte de que
el idioma de Dios es el hebreo, y que el hebreo es el primer idioma que existe. Eso no aguanta una crítica textual seria, porque ya nosotros sabemos, por muchas razones, pues que antes de que el pueblo israelí existiera, hubieron muchos pueblos que existieran, incluso el arameo, que como dato curioso fue sirio, lo que hoy, y no que sea el sirio como tal de la actualidad, pero Siria, que se conocía como Aram en aquel tiempo, pero eran imperios que hablaban arameo. Estamos hablando de los persas, estamos hablando de los babilonios, de los sumerios, y una gran cantidad de pueblos que hablaban arameo, al punto que el Talmud en Babilonia se escribe en arameo. Y eso es un dato curioso, un dato importante. Ahora, tal parece que los judíos de hoy en día, los judíos mesiánicos, son como que más judíos que los judíos de aquella oportunidad, porque aquellos judíos escribieron el Talmud en arameo. ¿Por qué no lo escribieron en hebreo? Eso es un punto importante, y no significa que no valoraran su idioma hebreo. Sí lo valoran, todavía lo valoran, pero ya ese idioma quedó solamente para la liturgia hebrea, es decir, para el culto. Ellos utilizan otros idiomas. Sin embargo, el idioma que ellos aman es el hebreo, pero eso es natural. Eso es natural. Yo cuando estaba en los caños de los Orinoco, un guarao que hablaba conmigo y estaba con nosotros ahí, el hermano Fermín, y el guarao le decía al hermano Fermín, el guarao es fácil. Y después decía, bueno, para mí es fácil, por supuesto, porque tú eres guarao. Entonces, cada quien ama su idioma. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que los demás idiomas, para el hebreo, son idiomas insignificantes. Pero no solo para el hebreo, también para los griegos. Todo aquel que no hablaba griego pues era considerado como un bárbaro, o todo aquel que no hablaba el idioma romano, por decir algo, que tuviese conexión, aunque los romanos en ese tiempo también hablaban griego, pero también hablaban latín. Entonces, todo aquel que no hablaba un idioma parecido a eso, eran considerados como bárbaros. De modo pues que para el hebreo, todo aquel que no hablara hebreo era considerado como un tartamudo. Por eso la Biblia habla y dice en idiomas o en lengua de tartamudos les habla. Es decir, que está hablando, que les iba a hablar en otro idioma. Y es precisamente lo que pasa en el día de Pentecostés. Eso fue una bofetada al pueblo hebreo, cuando Dios está hablando de las maravillas del mundo en idiomas distintos al idioma hebreo. Y por eso yo digo que no fue solo lo que vieron, sino lo que oyeron. ¿Y qué oyeron ellos? Ellos oyeron las maravillas de Dios. ¿Pero en qué idioma? Bueno, en idiomas gentiles. Y ahí comenzamos con un asunto importante de las lenguas que se están manifestando en idiomas gentiles. Sin embargo, se cometieron errores en el comienzo, porque yo pienso que el día de Pentecostés todo cayó como un paquete. Ahí cayó la manifestación del Espíritu Santo, cayeron los dones del Espíritu Santo de una vez. Eso fue un paquete completo. Ahí llegaron los ministerios, ahí llegó todo. Solo que Dios le fue repartiendo a la iglesia conforme a su voluntad. Pero no fue que en una manifestación vinieron los dones, en otra manifestación vinieron los ministerios, en otra manifestación se presentó el Espíritu Santo como tal. No, eso fue un solo paquete y ahí cayó todo. Entonces, estamos con un pueblo incipiente y en estos conocimientos, por supuesto, se cometen errores dentro de todas esas cosas. Y errores que muchos de ellos se han manifestado hasta el día de hoy. Entonces, dentro de esa perspectiva, vemos al apóstol Pablo tratando de arreglar el asunto, tratando de corregir algunos desperfectos que se estaban dando, porque ya surge, pues, ¿cómo pudiéramos decir? Surgen las diferencias dentro del pueblo de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Sí, ¿qué era esto que estaba pasando? ¿Qué era esto que pasaba con los judíos? ¿Y qué era esto que estaba pasando con los gentiles? Era algo nuevo, era algo que tenía que aprenderse. Y más allá que sea una revelación de Dios, tenía que aprenderse el tema de la manifestación del Espíritu Santo. Y surge aquel libro maravilloso, que es el primer libro del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y aunque dentro del canon de las Escrituras y de los estudiosos del canon de las Escrituras
estas cartas no se consideran como cartas universales, no se consideran como cartas universales, sino como cartas que tienen un destino, como en el caso de Corintios, en este caso. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando habla y escribe, a la iglesia de los Corintios, dice que esa carta es para todas las iglesias. Ciertamente el destino, el destino principal es la iglesia de Corintios, pero su perspectiva como una epístola, porque no era una carta normal, y eso hay que diferenciarlo de eso. Una carta por lo general es personal, pero una epístola entonces es más universal. Hay más personas que pueden leer esa carta y tenemos la referencia, no me acuerdo cuál es la carta puntualmente en estos momentos que el apóstol Pablo dice, y luego que ustedes la lean, envíensela a los de la Odisea. ¿Se acuerdan que hay un pasaje como eso en las Escrituras? Y la Odisea tiene una que cuando la lean, que se les envía a ustedes. Entonces ahí estamos viendo esas cartas con un carácter universal. Pero volvemos a Corintios, y surge una idea en el apóstol Pablo para la regularización de lo que son los dones espirituales y toda esa manifestación del Espíritu Santo. Pero surge un mandamiento, ¿no? Surge un mandamiento, y yo creo que es propio, pues, que se pueda considerar eso. ¿Ustedes recuerdan ese mandamiento? Es un mandamiento entre líneas, que dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, estoy hablando de la Biblia Reina Valera 1960. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, y dice por qué. Dice que en el segundo versículo dice: porque ninguno que habla por el Espíritu de Dios puede llamar, así lo dice el capítulo 2, creo que dice que cuando eran conducidos como eran conducidos hacia los ídolos mudos, creo que así dice por ahí. Pero entre el 1, el 2 y el 3 dice: porque ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Quiere decir que ahí hay un problema. Había miedo de que se maldijera el nombre de Jesús hablando en otras lenguas. De modo que Pablo libera el pensamiento de los hombres en aquel tiempo, libera ese temor que había en las personas, y dice: ninguno que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero hay otro punto, y es que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Para nosotros, hoy acá, para nuestros conceptos occidentales, puntualmente venezolanos, llamar a Jesús Señor es muy liviano, es muy light. No era lo mismo reconocer a Jesús como un Señor dentro de esos conceptos de la iglesia primitiva, de los judíos, porque reconocer ya a Jesús como Señor entre los judíos pues ya era algo importante. Sin embargo, en Corintios todavía estamos dentro del Imperio Romano, y reconocer a otro Señor distinto a los señores que estaban allí también era un problema. De modo pues que la forma como se puede considerar a Jesús como Señor hoy en día no es el mismo planteamiento que se tenía en aquella ocasión acerca de reconocer a Jesucristo como Señor. Porque cuando viene la iglesia a decir Jesucristo es el Señor, el Señor, un artículo que lo define, el Señor. Él es el Señor, y no un artículo indefinido que pueda decir un Señor. Él es el Señor. De modo que para ese concepto hebreo, ¿cuándo comienza a surgir esa idea de que Jesucristo es el Señor? Pues con la manifestación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trae esa realidad, y podemos verlo así someramente, que Pedro, unos cuantos días antes, póngale 50 días antes, porque el día de Pentecostés son 50 días después de la Pascua, aproximadamente, de la muerte del Señor Jesucristo. 50 días antes aproximadamente, Pedro, cuando le preguntaron si él era uno de los que andaba con Jesús, Pedro dijo: yo ni siquiera conozco ese hombre, y maldijo.
50 días después, se levantó Pedro y dijo: Él es. Ustedes los mataron y Dios lo levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte. Esto quiere decir que con la manifestación del Espíritu Santo comenzaron a suceder cosas que no podían suceder sin esa manifestación del Espíritu Santo. De modo pues que se cumple la promesa del Señor Jesús: cuando Él fuera al Padre, mandaría al Consolador. Viene el Consolador y la tierra no puede resistir la presencia del Espíritu Santo. Y los hombres que amaban al Señor, los hombres que habían seguido a Jesucristo, los hombres que habían confesado a Jesucristo, fueron los que recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibieron los demás? ¿Aló? ¿Dónde está la gente que está ahorita aquí? ¿Por qué no lo recibieron los demás? Y eso tiene una razón de ser. Cristo dijo que quien podía recibir al Espíritu Santo era la iglesia. Solo la iglesia podía recibir al Espíritu Santo. Y ahí se ve una diferencia enorme. Entonces, desde ahí en adelante, muchos judíos se convierten al Señor Jesucristo. De hecho, la base, la estructura de comenzando la iglesia, bueno, eran judíos. Los primeros apóstoles, o los apóstoles todos, eran judíos. 3.000 personas que se convierten en la primera predicación de Pedro. Luego 5.000 personas que se convierten en la segunda predicación de Pedro. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba hace 30 años, que estudié homilética, algunos decían que Pedro preparó un mensaje tan perfectamente elaborado homiléticamente que se entregaron 3.000 y después 5.000. Yo digo, vaya. O sea que si el Espíritu Santo, entonces, o sea, no fue el Espíritu Santo el que hizo la obra allí, sino pareciera que fue la homilética pero y eso es por aquellos planteamientos de que el pentecostal pues no sabe predicar o no sabe hablar. Y claro, hay cosas que sí tendríamos que analizar dentro de todos esos conceptos, dentro de todos esos conceptos. Lo cierto es que se manifiesta el Espíritu Santo, surge esa manifestación, el cambio, con un golpecito de timón que hubo allí en el día de Pentecostés. Hay alguna diferencia allí, ¿no? Algunos aseguran que la iglesia de Jesucristo nace desde la resurrección de Cristo. Yo también en realidad no creo así, ¿no? Y otros dicen que nace en el día de Pentecostés. Bueno, yo pienso que al Cristo resucitar, ya la iglesia es posible, porque ya el pueblo pues, se ha levantado de entre los muertos. Ahora, dentro de estos planteamientos, el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de la iglesia, los dones espirituales dentro de la iglesia. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se maneja esto? Bien, vamos a analizar unos aspectos. Cuando yo tenía 17 años, recuerdo todo, yo estaba en una campaña, tenía ya 18 años. Estaba en una actividad de las asambleas de Dios nacionales, no las asambleas de Dios de Venezuela, asambleas de Dios nacionales, que la sede de esta iglesia estaba aquí, detrás de Petare, donde se conoce como el TEDE. No sé si ustedes habrán oído mencionar esa iglesia, el TEDE, que estaba hablando ahí el pastor ingeniero Murillo. Y había una actividad en una iglesia en Cumaná, la capital del estado Sucre, en las asambleas de Dios nacionales en Cumaná. Ok, Pedro Vargas era el pastor de esa congregación allí. Yo fui a ese congreso de jóvenes y había un predicador, no voy a mencionar su nombre, y él hizo un análisis de lo que es la forma como Dios actúa, había actuado y actuará con respecto a la creación, con respecto al hombre, con respecto a la iglesia.
Y él decía estas palabras. En la primera parte, como son tres, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al estar Jesucristo en la tierra, ya debe entenderse eso como Hijo, Espíritu Santo y Padre. Al irse Jesús y manifestarse el Espíritu Santo, ahora la primera persona es el Espíritu Santo, luego el Padre y luego el Hijo. No, creen que Dios es por allá en aquel tiempo. Yo no sé hasta qué punto eso ha calado dentro de la iglesia pentecostal, que tristemente, y una realidad, lo que voy a decir, hermano, se perdió la visión estructural de lo que es la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el día de hoy la gente pues glorifica al Espíritu Santo por encima del Padre y por encima del Hijo, cosa que no es una doctrina bíblica, ni siquiera es una doctrina pentecostal como tal. ¿Por qué? Porque cuando Cristo va a enviar al Espíritu Santo, Cristo dijo estas palabras: Él me glorificará a mí, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Eso está en la Biblia. Eso no es que lo estoy diciendo yo. Ahora hoy, los pentecostales, o algunos pentecostales, se han tomado la idea hasta de orar en el nombre del Espíritu Santo. Hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Usted tiene que orar en el nombre de Jesucristo. Y la oración tiene que ser dirigida al Padre. Entonces la iglesia pentecostal, dentro de los beneficios que ha aportado para el mundo, que han sido muchos, pero bueno, ha tenido defectos también, perdió la visión, en cierto modo, de la palabra de Dios, y comenzó como tomó una plataforma distinta, y ahora todo cualquiera que quiera hablar dice: porque el Espíritu Santo me mandó. ¿Cómo tú discutes eso, no? Porque el Espíritu Santo me habló. Así que dice el Espíritu Santo. Así que habla el Espíritu Santo. O sea que se rompió lamentablemente esa estructura que traemos de ya del día de Pentecostés. Como no se pudo controlar esos asuntos en el transcurso de la historia pentecostal, hemos llegado al tiempo de que estamos pasando por todas estas cosas, donde cualquiera dice tres idioteces y dice que el Espíritu Santo Cristo le está mandando a hablar, cuando Cristo dijo: Él tomará de lo mío. O sea, no hay forma que el Espíritu Santo diga algo, ya sea doctrinal, estructural, que no esté en la Escritura. Y no hay forma que el Espíritu Santo haga algo o diga algo que allí no esté incluida la gloria de Jesucristo. Porque Él dijo: Él me glorificará. O eso no es la doctrina que tomamos desde el día de Pentecostés. Lamentablemente, pues, a medida que el tiempo ha ido pasando, se han roto algunas estructuras, y como no hay un modelo, como no hay algo que nos pueda regular, y en eso, bueno, en eso yo admito, ¿no?, que la iglesia bautista ha sido mucho más organizada. Usted no ve una iglesia bautista en todas partes. Cualquier rincón usted no ve una iglesia bautista. Ni se están dividiendo en cada momento la iglesia pentecostal, sí, lamentablemente. Y eso tiene razón de ser. Hablaremos un poquito con respecto al tiempo que vamos hablando, que vamos cambiando. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los beneficios que nos ha otorgado la iglesia pentecostal en la historia del pensamiento cristiano? Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, fíjense que tocando este asunto de la esencia y todos estos planteamientos que venimos haciendo y lo que acaba de presentar el pastor, el pentecostalismo actualmente, o sea, lo que vemos hoy en día, si nosotros vamos a tratar de entender lo que es, como les decía hace un rato, necesitamos irnos allá, tanto a Pentecostés como al momento en que estas personas sienten la necesidad de la presencia del Espíritu Santo en el día de hoy. Entonces, cuando vemos este tipo de planteamientos que dice el pastor, que parecieran estar enfocados en utilizar al Espíritu Santo para llegar a yo ser glorificado,
decimos, no puede utilizarse el Espíritu Santo de esta manera. ¿Por qué? Porque su función es tomar de Cristo para que Cristo sea glorificado. Entonces, fíjense que hay como que algunos puntos fundamentales en lo que determinamos como pentecostalismo, y el centro, entre esos puntos centrales, el más importante es que el planteamiento pentecostal requiere de la creencia firme en la presencia actual de los dones del Espíritu Santo. Es decir, toda iglesia, para denominarse pentecostal, tiene que ser continuista, creer que el Espíritu Santo sigue obrando en el presente y que sus dones se manifiestan dentro de la iglesia. Esto va a tener varias variantes, que de repente no vamos a poder tocar todo eso hoy, y mañana se tocarán otros aspectos, pero esto va a tener su lado positivo y su lado negativo. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia es algo tan delicado en el aspecto de que, como no hay forma de yo demostrar con evidencia física cuándo es y cuándo no es el Espíritu Santo, se complica muchísimo cuando alguien dice, Dios me dijo, cuando alguien dice, el Señor me reveló, cuando alguien dice, tengo una profecía, tengo una palabra, porque, como decía el pastor, ¿cómo tú peleas con eso? Entonces, aquí es ese punto central del pentecostalismo nos ha traído muchas cosas buenas en cuanto a lo que creemos que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y nos sigue edificando por los dones, como ha traído muchos problemas a lo largo de la historia de alguien que dice, no, ¿y eso que tú estás haciendo por qué, fulano? No, el Espíritu Santo. Ah, bueno, dale, sigue. O sea, no hay manera de que, o sea, sí hay manera, pero estoy diciendo que en líneas generales no se detiene. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Espíritu Santo el que está obrando, y esa característica del movimiento pentecostal va a ser, a lo largo de todo el planteamiento que estamos presentando, un árbol de bambú, un árbol no firme, un árbol de plata, voy para acá y voy para allá, voy para acá y voy para allá. O sea, no va a estar estático en un sitio, sino que esa misma idea en algunos puntos va a ser de gran beneficio, y en otros puntos, no por la idea, sino por las personas que la utilizan, va a ser un problema. Entonces, aquí, uno de los aspectos fundamentales del pentecostalismo, digamos un aspecto secundario y que es fundamental dentro del movimiento protestante como tal, porque dentro de los planteamientos de la Reforma está que el cristiano tiene una especie de libre interpretación. Es decir, no hay una normativa central que diga este versículo significa esto, este versículo significa aquello, como el catolicismo, pero a la vez la unión de estos dos aspectos de la vigencia, del continuismo, de los dones del Espíritu y la libre interpretación, la suma de esos dos es la causa de los problemas de muchos planteamientos teológicos que han habido dentro del pentecostalismo. Entonces, ¿qué necesitamos al entender la esencia del pentecostalismo? Bueno, que nosotros como iglesia aceptar la necesidad que tienen nuestras vidas constantemente del Espíritu Santo, porque Cristo lo dejó para que fuéramos edificados. El Espíritu, por medio de sus dones, edifica a la iglesia, pero no tomar el Espíritu Santo como una capacidad o un instrumento para yo hacer lo que quiero, porque va a ir derivando en problemas y de problema en problema. Voy a empezar para allá. Sí, quisiera tomar algo, tanto de lo que decías tú al principio como lo que decía el pastor ahorita, y ligarlo también a algo que se habló ayer, y era sobre ese tema puntual de la dispensación, del cambio, de que muchos dijeron, bueno, si Dios habla de una manera antes y salvó, porque incluso se habla de la salvación, pero no vamos a hablar de eso, me refiero a que, así como tú lo planteas, bueno, la profecía también tiene una nueva faceta ahora, y ahora se revela esto, se revela aquello, y hay algunos que por medio de eso logran como, no de manera real, pero al menos logran convencer a sus feligreses de que hay una nueva revelación en cuanto a cierto punto, pero resulta que hay algo, que de hecho lo mencionabas tú ayer, que es que el fundamento de Dios está firme.
Y hablábamos de que la doctrina apostólica y profética ya está allí y que Cristo como piedra angular también ya está allí. Entonces, hay muchas corrientes que pueden intentar utilizar no los dones, sino el efecto que causa en la congregación el mencionar los dones. Porque vamos a estar claros en algo. El Espíritu Santo no lo va a engañar a usted, el Espíritu Santo no me va a engañar a mí. Ahora, una persona, sabiendo el efecto que causa decir que es el Espíritu Santo, puede engañar a usted, puede engañarme a mí. El asunto está en que, como decíamos hace un momento, el fundamento de Dios está firme y la palabra ya está allí. Dios no va a salirse, así como decía el pastor hace un momento, si el Espíritu Santo toma de lo de Cristo para hacérnoslo saber a nosotros, Él no va a tomar algo que no existe, no va a tomar algo que no está. Así que, de repente hay muchas personas que se han podido confundir porque ven alguna pseudo demostración del Espíritu Santo en algún lugar u otro, pero tenemos un filtro bastante sencillo entre lo que cabe. Sencillo en el sentido de que sabemos dónde está y dónde constatar la información. Repito, Dios no va a cambiar su manera de ser porque el fundamento de Dios está firme y el fundamento de la iglesia está establecido ya. Nada de eso va a cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque muchos piensen e intenten decir que tienen alguna profecía o revelación, si se sale del marco escritural, simplemente podemos decir abiertamente, esto es una mentira. No sé si... Bueno, yo quería agregar un poco sobre lo que el pastor dice de cuando alguien dice que el Espíritu Santo me dijo, o sea, ¿cómo nosotros podemos refutar eso? O sea, si alguien dice, no, Dios me dijo, o sea, nosotros sabiendo que Dios habla, o sea, uno queda como decir, ¿cómo yo le discuto a usted o usted me discute a mí? Cuando yo le digo, Dios me dijo. Y cuando se hablaba, la Biblia dice en Lucas, refiriéndose al Espíritu Santo, la Biblia dice que el Señor dice que el hombre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ya que ellos si le piden pan le dan una piedra, o si le piden pez le dan una serpiente. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? En este renacer del pentecostalismo, nosotros hoy, hermanos, esto es algo que hubo mucho acontecimiento a tal punto que cuando el hermano Anel mencionaba de aquel hombre llamado Carlos Fox para tenía aquella gran escuela teológica. Dice que cuando él regresó de aquella actividad se encontró aquellos jóvenes, aproximadamente 40 alumnos, que habían manifestado el hablar de lengua y se lo manifestaron a Carlos. Y cuando este hombre se da cuenta de que en estos muchachos había existido la manifestación del Espíritu Santo, fue algo tan espontáneo que decidió cerrar la escuela y comenzar a salir a predicar sobre esta manifestación. Pero ahí hubo, como decía el pastor, ahí hubo un acontecimiento de no poder entender o interpretar lo que estaba aconteciendo, que ellos llegaron a una conclusión de que esas lenguas que habían hablado eran las lenguas en el libro de los Hechos, que cada uno había hablado una lengua existente, o sea, una lengua que existía. Mira, habló un idioma, bueno, eso debe ser el idioma indio, pues nosotros no lo conocemos. Bueno, vamos ahí. Dice que salieron a predicar a muchas partes, pero cuando llegaron, por decir, voy a poner un ejemplo, a la India, y allá hubo una manifestación en un momento en ellos, los indios allá tampoco entendían, pues esta lengua no es nuestra. Entonces ellos se dieron cuenta, ¿no?, que estaban raros, que no era una lengua existente, sino una lengua angelical, y tuvieron que volverse. Y punto importante, hermano, que nosotros como iglesia es indispensable, algo indispensable como iglesia, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, como individuo. O sea, yo necesito indispensablemente la presencia del Espíritu Santo en mí, así como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay tantos acontecimientos, manifestaciones en la iglesia, que se cuenta que cuando hablamos del inicio del pentecostalismo, las iglesias pues echadas, que eran las pioneras, podemos decir, que aceptaron esa manifestación. Después ellas estuvieron en contra de este momento pentecostal. De hecho, se abandonaron, se salieron, como se dice,
de ese gremio de iglesia que aceptaba la. Entonces, indispensablemente, hermano, nosotros como iglesia, porque son tantas cosas que vemos, yo me dijo, usted sueña y al otro le interpreta un sueño, entonces nosotros indispensablemente necesitamos una necesidad apremiante en nosotros de la presencia del Espíritu Santo. Ok, voy a entrar en lo que es ya la última parte de este asunto. Vayan preparando sus preguntas, eso para que las tengan por ahí. Voy a hablar de asuntos importantes. Cristo se va, envía el Espíritu Santo y lo envía con un propósito definido, entre otras cosas. ¿De qué podemos hablar? Ustedes son pentecostales, ustedes deberían saber eso. Que supongo que lo saben. Uno de ellos es: el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero ahí hay como que un vacío muy grande, a toda verdad. Al decir toda verdad, tendríamos que ver si ese toda verdad, ese todo es uno. Y si esa verdad es una, o toda verdad se refiere a varios. Vamos a suponer que es uno. A toda verdad. Pero ¿dónde está esa verdad? Ese es uno de los problemas que hemos tenido. ¿Dónde está esa verdad? En un rincón. Cuando yo me meto aquí en este rinconcito, y aquí el Espíritu Santo me revela la verdad. No, la verdad está en la Biblia, en la palabra del Señor. De modo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿Por qué? Recuerden el planteamiento que hizo el Señor Jesús con los fariseos, principalmente con los fariseos. Fariseos, escribas, fariseos y hipócritas. Porque cierran la llave del reino de los cielos. Ustedes no pudieron entrar o no entraron, que aquellos que querían entrar se lo impidieron. Entonces, Lucas dice que a los escribas, a los intérpretes de la ley, Lucas capítulo 11, por ahí, versículo 52, creo que es el 11 o el 12, por ahí está, pero dice: ustedes cerraron la puerta de la ciencia y del conocimiento. Entonces, en el capítulo 23, versículo 34, dice: por lo tanto, yo les envío profetas, sabios y escribas. O sea, Cristo está indicando que va a haber un cambio, que van a haber profetas, sabios y escribas. Y en el capítulo 16 le dice a Pedro: bueno, a ti te doy la llave del reino de los cielos. O sea, se la apuntó a los fariseos. Capítulo 21 de Mateo, Cristo le dice a los que estaban allí, le dice: el reino de los cielos le es quitado a ustedes y le es dado a personas que produzcan los frutos de Dios. Quiere decir que hay un cambio, hay una nueva interpretación, o hay una verdadera interpretación de la verdad de Dios que siempre ha sido plasmada, y se necesitaba la guía del Espíritu Santo para entender eso. ¿Por qué? Porque muchos pueblos judíos se le había cerrado la llave del conocimiento. Los fariseos lo hicieron, por una parte, y por otra parte dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 29, versículos 9 y 11 por ahí, dice que Dios derramó un espíritu de sueño. De tal manera que cuando se le da el libro a aquel que sabe leer, él va a decir: no puedo porque está sellado para mí. Y cuando se le da el libro al que no sabe leer, va a decir: no puedo porque no sé leer. De modo pues que hay una estructura pensante. Entonces Cristo dice: yo lo voy a guiar a toda verdad, pero lo voy a hacer a través del Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo va a utilizar la verdad que está en la Biblia, que está en la Escritura, para conducirnos ¿a qué? A toda verdad. Ahora, Pablo, cuando habla de los dones espirituales, dice que hay un asunto importante de los dones, y es la edificación de la iglesia. ¿No es suficiente la Biblia para edificar la iglesia? ¿Aló? ¿Es suficiente la Biblia para edificar la iglesia? Debería ser, ¿verdad? Debería ser. Sin embargo, no todos llegamos a las mismas conclusiones. Nosotros podemos estar hablando una palabra
Y hay algunos que la entienden de una manera y otros la entienden de otra. Incluso hay algunos que no la entienden de la misma, o sea, no la entienden con la misma amplitud. Hay personas que son más edificados a través de su comunión con Dios en su oración y pueden entender mejor lo que han escuchado o lo que han leído. Hay otros que entienden mejor cuando otros se lo entienden. Pero la intención es llegar al mismo fin, ser edificados. De modo que Dios usa varios caminos para edificar. Utiliza la palabra y utiliza los dones del Espíritu Santo. Pero ellos no son contrarios. Ellos trabajan en una misma dirección y trabajan para un mismo equipo. De modo que una vez que se tiene la iglesia, el Espíritu Santo trae como propósito fundamental la edificación de la iglesia, la conducción en cuanto a iglesia, la edificación de la iglesia y la conducción de la iglesia. En cuanto al mundo, es distinto, es convencer al mundo. Ok, vamos a analizar un poquito que son una de las cosas que más causa complicación dentro de la iglesia, la profecía. Tema muy álgido dentro de las congregaciones y un tema por el cual nosotros somos objeto de críticas y de una gran cantidad de cosas, la profecía. Porque si no se entiende la escritura, si no se trata de entender lo que está escrito, si no se llega a la conclusión de que la profecía del Antiguo Testamento terminó con Juan el Bautista, entonces las cosas van a salir mal. ¿Qué anunciaban los profetas hasta Juan? ¿Qué anunciaron ellos? Ellos anunciaron a Cristo, que había de venir Cristo. Una vez que Cristo llega, ya la profecía no es para decir que va a venir Cristo, es para decir que ya vino. Es decir, que la profecía del Nuevo Testamento no dice lo que va a pasar, dice lo que ya pasó. La profecía del Nuevo Testamento no vaticina, edifica a través de lo que ya pasó, de hacer entender lo que ya pasó. En cambio, la profecía del Antiguo Testamento vaticina lo que tenía que pasar hasta el momento que llegó Jesucristo. No sé si me estoy explicando suficientemente bien con lo que estoy diciendo. Y si no es así, bueno, lamentablemente el tiempo no tenemos como explicar un poquito más. Pueden hacer una pregunta y los 15 minutos que van a quedar, ahí pudiéramos hablar de eso. Entonces la profecía es uno de los puntos más importantes. A veces se confunde dentro de la iglesia, la misma iglesia pentecostal, confunde el don de ciencia con el don de profecía. Ya nosotros hemos hablado acerca del don del Espíritu Santo y hemos diferenciado entre una y otra cosa. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vea la forma como el apóstol Pablo pone como una antítesis entre lo que es la profecía y lo que es la ciencia. El apóstol Pablo dice, en parte sabemos y en parte profetizamos. Tienen como miedo de hablar los hermanos que están leyendo. En parte sabemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Entonces estamos hablando que se acabará la ciencia y se acabará la profecía. Pero no estoy refiriendo de la ciencia de los científicos, me estoy refiriendo de la ciencia de los dones del Espíritu Santo que se manifiestan en la forma de cómo Dios puede conducir al que está predicando, al que está ministrando a cualquier iglesia, saber un mal que está viviendo cualquier persona. De modo pues que dentro de esos conceptos hay cosas que acontecen, que están aconteciendo. Ahora, el ser humano es un ser muy complejo, porque tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y más allá de que algunos puedan decir que el alma y el espíritu es lo mismo, yo creo que no. Yo creo que el espíritu es aquello que da vida al cuerpo y el alma es aquello que sigue manteniendo vivo al cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu da vida, pero no mantiene la vida. Si tienes una pregunta, puedes hacerla. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque el alma, el espíritu no come, no duerme, no se baña, no se reproduce sexualmente. ¿Quién hace eso? El alma. Si fuera solo por el espíritu, ya la raza humana hubiese desaparecido.
Por eso Dios puso alma y puso espíritu. El espíritu para que dé vida y el alma para que mantenga esa vida. ¿Cómo? Comiendo, durmiendo, descansando y reproduciéndose. Todos ustedes son producto del alma. Dicen, no, somos producto del cuerpo, sí, pero un cuerpo sin alma y sin espíritu no son muñequitos. Entonces se necesita asuntos que van un poquito más allá para poder entender estas cosas. Entonces el ser humano tiene tres partes y cada una de esas tres partes necesita el contacto de Dios, necesita el contacto del Espíritu Santo para sanar la carne, para sanar el alma y para sanar el espíritu. Yo les recomiendo, pues, y bueno, estoy haciendo un poquito aquí de propaganda, ¿no? Trato de adquirir el libro Los Dones del Espíritu Santo cuando salga. Ya eso está por ahí, estamos en camino. Yo lo hice una vez, pero lo estamos haciendo nuevamente. Y estamos explicando todas estas cosas con un poquito más de detalle. Entonces, el hombre necesita ser sanado. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros podamos orar para sanar a los enfermos? ¿O es que a Dios se le acabó el poder ya? Cuando usted se enferma y va al médico, ¿la podemos criticar por eso? ¿Todo el que está enfermo no va al médico? Va al médico. Y si podemos confiar en que un médico nos puede ayudar, como en efecto lo hacemos, ¿por qué no podemos confiar también en que Dios puede salvar y sanar al enfermo? ¿Aló? Y eso lo creemos nosotros, los pentecostales. Hay iglesias que no son pentecostales y también lo creen. Y damos gracias al Señor por eso. Pero más allá de los errores que ya he mencionado algunos del pentecostalismo, también hay virtudes. Pero hay otro punto, ¿no? Y yo puedo decir lo siguiente. Wow, vaya que en cada uno de esos barrios por allí hay muchísimas iglesias en estos momentos, ¿cierto? Pero ¿quiénes fueron los pioneros de meterse por todos esos barrios a predicar a las iglesias donde hay malandro por demás, romo, parejo? ¿Quiénes fueron los pioneros de meterse en esos lugares? Y esto no se dice por jactancia, ¿no? Voy a hablar de Venezuela. Los pentecostales. ¿Es así o no es así? ¿Quién se metió en las cárceles a predicar? Los pentecostales. Ahora, ciertamente, ahora hay muchas congregaciones en los barrios de distintas denominaciones. Y no podemos tomar esto como una patente nuestra, no. Pero gracias a Dios, que los pentecostales, a veces en medio de ciertas ignorancias, eso hay que admitirlo, pero también con valentía, hermano, se metieron por muchos lugares y conquistaron muchos pueblos. Como creo que fue Andrés que dijo al principio, que entre el 70 y el 75% de lo que es el protestantismo en el mundo pertenece a la iglesia pentecostal, dentro de sus diferentes ramificaciones que hay dentro de la iglesia pentecostal. Entonces tenemos acá la necesidad de la edificación de la iglesia. 1. 2. La necesidad de sanar los cuerpos, de sanar el alma, de sanar el espíritu. Y cualquiera que está escuchando esto pueda decir, o sea que en esa iglesia no se enferma nadie, si se enferma, y se muere también, y se muere también. Pero eso no significa que no oramos a Dios para que se sane. Y conocemos de muchas personas que se han muerto, ciertamente. Es así o no es así. Pero ¿cuántos conocemos de los milagros que Dios ha realizado en las congregaciones? Cuando nosotros mismos somos testigos de más de una vez, como hemos visto, la gloria de Dios manifestándose en los hombres a través de los hombres. Y algunas personas quieren jactarse de esto y quieran tomar los dones del Espíritu Santo para glorificarse a ellos mismos. Esa es una cosa. Pero la realidad de esto está patente, está allí. Así que dentro de todos estos planteamientos, pues nos encontramos con muchas cosas. Pero hay otro punto, hermano, hay otro punto que quiero hablar, ya se me está acabando mi tiempo, y es decir, la liberación de las personas que están poseídas. Yo me acuerdo que escuchaba
un hermano, un amigo mío, amigo también de Josué, pero no sé si Josué, creo que Josué estaba ahí, nosotros somos compañeros de estudio, y estábamos viendo una clase, y él decía, pero en Europa casi no se habla de endemoniado. Y yo pedí la palabra, yo digo, pero eso no significa que no haya. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que no se hable de eso no significa que no exista, hermano. El mundo está bajo el maligno. Así que enfrentarse a un hombre o una mujer poseído por un demonio, pues eso no es manteca. Pero lo hemos hecho. No una vez, muchas veces. Y lo más grande de todo esto es que Dios nos ha dado la victoria. Amén. Nos ha dado el triunfo en todas estas cosas. Así que, más allá de las cosas que tendremos que analizar, y dentro de las iglesias pentecostales, quiera Dios que las iglesias pentecostales se aboquen a estudiar las Escrituras, a tratar de entender la verdad de Dios que está en la Biblia, pero sin soltar las virtudes que Dios nos ha dado a través de los dones del Espíritu Santo. Y no que nos ha dado a nosotros como pentecostales, sino que le ha dado a la iglesia de Jesucristo. Porque si un predicador bautista está predicando en una iglesia, y en medio de su predicación una mujer o un hombre entiende que lo que está hablando es con ellos, la Biblia dice que eso es don de profecía. Entonces, ¿qué hacemos? Es mentira, ese don no está manifestando ahí por el hecho de que sea bautista. O como dijo Andrés hace un momento, que Dios les revele algo, mira que está pasando algo. Yo no sé qué es, tengo miedo de decirlo, pero yo quiero orar por una persona que esté en estas condiciones. ¿Ha pasado eso o no ha pasado? Santiago. O Santiago, ok. Es Santiago. No, yo para darte tu. Entonces, vea cómo todas estas cosas se están manifestando. Entonces, dentro de este asunto tenemos asuntos que no se están viendo mucho. Tenemos que volver a esas cosas. ¿Cuál? La edificación de la iglesia. ¿Cuál? La sanidad de los cuerpos. ¿Cuál? Entender la profecía bíblica del Nuevo Testamento. ¿Y qué más? La liberación de los poseídos. Es un mandamiento, hermano. Y más allá, pues, que se encuentre en la crítica textual algunos elementos de que eso no esté en el Nuevo Testamento, que más allá de esas razones, eso no lo vamos a discutir ahorita porque no estamos discutiendo lo que es crítica textual. Son cosas que están en la Biblia, pasaron en la iglesia y no hay razones para que no puedan seguir aconteciendo. Entonces nos paramos en el medio, seguimos creyendo en que Dios puede hacer estas cosas y tratamos de ser más responsables, que en vez de decir Dios me dijo, que digamos la Biblia dice, y que en vez de tratar de buscar nuestras revelaciones aparte, que nos vayamos a lo que está escrito, y todo lo que Dios pueda mostrarte, nada de eso se va a salir de lo que está escrito. Esa es la realidad. Esa es la esencia, en realidad, del pentecostalismo. No me refiero al pentecostalismo del siglo XIX o del siglo XX. Yo me estoy refiriendo a la esencia, saliendo de ya del día de Pentecostés, aquellos hombres como Pedro, como Juan, como Pablo, que estas cosas le hicieron una y otra vez. Pudiéramos hablar muchas más cosas, pero no tenemos tiempo. Las preguntas. Si me las mandaste, no me han llegado. ¿Pero no tienes escrito ahí? Las anoto con el teléfono para mandarlas. Pero ahí te sale que salieron. Pero pasa el teléfono entonces. Lázaro, María no sabe nada. Por eso solo María. No. Sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, Ok, Ya está. está bueno. Pregunta número 1. ¿La manifestación del don de lenguas siempre es una lengua angelical? ¿Llevo las dos o...? Pero primero eso. Bueno, no. Hay un don, claro, ya vamos a entrar en otro detalle, en otro asunto, ¿no? Pero no es lo mismo. La lengua angelical, como su nombre lo indica, es angelical. No puede ser entendida por los hombres, solamente por los ángeles. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es ese idioma?
Si es un idioma hablado, es por señas, es por gestos. Son ángeles, o sea, y al buen entendedor, con pocas palabras basta. Pero está hablando, claro, hay manifestación, son lenguas, hay fonía, o sea, se está hablando, ¿no? Perfectamente. Pero no precisamente que la manifestación del Espíritu Santo siempre son lenguas angelicales. De hecho, está el don de géneros de lengua. Y cuando se habla del don de género de lengua, son lenguas humanas que pueden ser entendidas porque son habladas en cualquier parte del mundo o se hablan. Seguramente si se hablan el género de lengua es porque es una lengua conocida, se habla. No la conoceremos nosotros, pero en algún lugar del mundo se conoce. Entonces hay esa diferencia entre la lengua angelical y la lengua humana. La profecía nunca llega a través de la lengua angelical porque es una lengua que no se puede entender. El ser humano no lo entiende. De hecho, el propósito es la edificación. La edificación interna, la mía sola. El que habla en lengua para edificación no edifica el que está a su alrededor, se edifica a sí mismo. Pero el que habla en lengua como profecía edifica a él y el que está a su alrededor. No sé si alguno de ustedes quiere opinar algo sobre ese punto, sobre esa pregunta. Okay. La segunda pregunta dice: las denominaciones cristianas actuales que no aceptan la continuidad de los dones del Espíritu Santo, ¿le niegan la entrada al reino de los cielos a su membresía? No creo. Y no significa que no. Voy a responder de esta manera personal, no creo. ¿Por qué? Porque el asunto, ¿no? del bautismo, voy a hablar en este caso del bautismo del Espíritu Santo, yo veo eso como algo tácito, prácticamente automático, porque cuando tú llegas a Jesucristo eres sumergido en el Espíritu Santo. Que no sé si que no expreses la manifestación de las lenguas y haces otra cosa, pero eso no hace a un hombre más evangélico que otro. Ahora, negarlo, tal vez no sé si entendí bien la pregunta, estoy tratando de... Supongo que se refiere a las confesiones bautistas que son secesionistas. Que le niegan la entrada... No, que niegan la vigencia de los dones del Espíritu. ¿Cuál sería el resultado? Si al hacer eso le niegan la entrada al reino de los cielos a su membresía. No creo. La entrada al reino de los cielos no puede estar sujeta a eso. Eso está sujeto a la obra redentora de Jesucristo. Y repito, como dije al principio, yo no creo, no significa que no sea así, pero en cuanto a mí, no lo creo, no sé qué dicen ustedes. Bueno, yo tampoco lo creo. Ya. Bueno, el asunto aquí es, yo digo también los cómo y los por qué definen muchas cosas. Porque un miembro que en obediencia a su pastor lo está enseñando, y evidentemente cada quien puede leer la Biblia, ¿no? Pero no todos han tenido el mismo tiempo de leer la Biblia y la autoridad pesa mucho. Entonces hay como que hay cosas donde yo digo que Dios juzgará cada caso por separado. O sea, no se puede establecer un criterio absoluto de decir todos los que pasaron por este camino a las 5 de la mañana se mueren. Hay que ver si ese día a las 5 de la mañana estaban los malandros, si no estaban, si tenían las pistolas, si las habían dejado. O sea, un hecho en sí mismo no puede determinar todas las veces que suceda porque es muy complejo. Entonces, yo personalmente no creo, pero aún cuando fuera un sí, habría que ver en cuáles casos fue un sí. O sea, para qué personas eso es sí, para qué personas es no, porque no es lo mismo un pastor que diga, no, los dones cesaron, a un miembro que en obediencia diga, ok, este es el ángel de la iglesia, yo tengo que seguir la normativa que le está poniendo. O sea, ya ahí es distinto. Y aún dentro de los pastores hay bemoles. Entonces, son preguntas que dar una respuesta absoluta es casi imposible, porque no conocemos todos los casos. Pero en lo personal, considero que no. No es posible que un hombre, en cualquier circunstancia, que un hombre limite la entrada del reino de los cielos a otro hombre. Porque la salvación viene por Jesucristo
y cada persona decide si acepta o no acepta a Jesucristo. No sé si eso ayudó. ¿Quieres decir algo? Sí, un comentario rápido, y es el hecho, algo de lo que decía Andrés al final, en cuanto a limitaciones o no, puede que una persona crea que la obra del Espíritu Santo haya cesado o no, pero si esta persona realmente, él cree esto porque se lo han enseñado, ha entendido la vida de la manera que se lo han enseñado, así como tú decías, pero él realmente quiere agradar a Dios, él podrá no creer que el Espíritu Santo sigue orando, pero la guía del Espíritu Santo, si esa persona realmente cree que Jesús fue levantado entre los muertos y ha confesado a Jesús, podríamos decir que él podría no creer, pero no impedir la guía del Espíritu Santo en su vida. Así que eso también es un punto a tomar en cuenta. No sé si... ¿Quieres decir algo? Bueno, como dijo el pastor y además Alner, no, voy a decir no creo, pero tampoco creo de que le impida la salvación, pues, lo que sí es que la Biblia dice que si un ciego y a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué pasa? En mi opinión, que no le impide entrar en los cielos, pero yo pienso que sí le dificulta un poco y le hace, como se dice, la entrada más difícil, porque aquí te dice esforzado, entrar por fuerte estrecha, porque muchos procurarán, pues no podrán. Y una curación donde tenga estos principios como doctrina, no le dificulta, pero, o sea, no se le impide, pero le dificulta. O sea, pienso que le hace el camino más difícil. Ok, bueno, jóvenes, hemos concluido. Sin embargo, el hermano Josué, que es mañana, quiere hacer una intención hoy, quiere exponer algo. ¿Sí? Pasa, ¿verdad? Muchas gracias. A ver. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Sí, de ahí para que en la cámara. Bueno, la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta noche. Bueno, quiero tomar algunas de las palabras de Lucas, donde habla de aquellas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y también el apóstol Juan, donde habla de aquellas cosas que vio y oyó y de las cuales fue testigo. Cuando hablamos de lo cesacionista o lo continuista, a mí me da tristeza un poco ver que en algunos seminarios teológicos se niega alguna obra del Espíritu Santo que entre nosotros ha sido ciertísima, tomando las palabras de Lucas, y que hemos visto, que hemos oído, y que la iglesia no debe descuidar si quiere la consolidación de un creyente. Pasé para compartir un poco acerca de lo que el pastor estaba hablando de liberación como parte de la esencia del pentecostalismo y los dones del Espíritu, para compartirles lo siguiente. Por gracia y por misericordia de Dios, soy el pastor fundador de la Iglesia Cristiana Hijos de Paz, una iglesia que nace de cero, con solo 2 mujeres que habían habían entregado sus vidas al Señor y luego se fueron de la iglesia por 2 años. Esas fueron las cristianas que recibí. Los demás han sido ganados al Señor por medio del ministerio de la Iglesia Hijos de Paz. Y en medio de ello, personas que no sabían nada de Dios, hemos tenido que enfrentar casos de liberación constantemente. La semana pasada tuvimos un retiro, 12 endemoniados aproximadamente. Entre ellos tenemos profesores, gente profesional, que vino a la iglesia desahuciado por enfermedades que los médicos lo habían enviado a su casa a morir, que les quedaban pocos días de vida. En la iglesia se oró por ellos, recibieron la sanidad de Dios. Por gracia del Espíritu Santo, por gracia del Señor y obra del Espíritu Santo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: las iglesias todos los días tenemos que saber que si hay algún enfermo, necesitamos orar por él. Nosotros no sanamos,
el que sana es Dios. Que si hay alguna persona atormentada por demonios, necesitamos orar por él. Y estas manifestaciones se ven a diario, constantemente, porque el reino de las tinieblas, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo soy testigo y no puedo negarle a mi conciencia que el Espíritu Santo actúa hoy y que el Espíritu Santo sana y que el Señor libera. Como les digo, venimos de una iglesia de personas que no conocían a Dios, que no tenían ni la mínima idea, no sabían quién era Abraham y David, solamente sabían Jesús, María y José. Y este tipo de personas han sido atormentadas por demonios, han sido poseídas por demonios, y en el nombre del Señor quedan libres. Personas desahuciadas por médicos y han quedado sanas. ¿Quién hace esa obra? No somos los seres humanos. Quien hace esa obra es el Señor por medio del Espíritu Santo. Lo hemos visto, lo testificamos, y si tuviese aquí los hermanos de la iglesia Hijos de Paz, podría ponerles una fila de personas que han visto a Dios obrando en su vida, y les estoy hablando de la semana pasada, del jueves de la semana pasada. De manera que necesitamos cada día tener fe en Dios y no ignorar que son cosas que en sus palabras están escritas. No las estamos inventando, están escritas allí. Y que como pueblo de Dios necesitamos dar soluciones espirituales a las personas atormentadas y poseídas por el diablo. Dios les bendiga. Ok, bien, hermanos, mañana vamos a dar continuidad a los trabajos. Ya son las 7, vamos a pasar a hermano. Ya puedes